Un cordial saludo a todos los estamentos de la comunidad universitaria, profesores, estudiantes y trabajadores. Y por supuesto toda la ciudadanía del departamento de Córdoba y del país. Como es costumbre, todos los domingos tenemos la oportunidad de leer la columna de opinión. Columna que tiene como propósito esencial contribuir a el debate ilustrado alrededor de los temas y problemas que tienen que ver con el acontecer local, regional, nacional e internacional. En las últimas columnas que he venido desarrollando, he abordado un tema que requiere la mayor discusión pública posible, pero también el conocimiento de los afectados, de los actores sociales involucrados. Me refiero en este caso a lo que está sucediendo en materia de educación superior pública en Colombia. La necesidad de masificar y democratizar el acceso a la educación pública superior, en el entendido de que Colombia es un país que tiene un porcentaje de cobertura en educación superior de un 52%. Eso indica de que el 48% de los jóvenes hoy en Colombia no tienen acceso a educación superior, ni pública ni privada. Ello pues muestra que hay un problema estructural que se ha acumulado en décadas y que requiere una intervención decidida de quienes asumen responsabilidades en el manejo del Estado. Pero el tema de cobertura se profundiza aún más en las regiones periféricas de la geografía nacional, en la cual la presencia del Estado ha sido débil, muy marginal. Me refiero a la región Caribe, me refiero al Pacífico, me refiero a la Amazonía. Inclusive hay departamentos en Colombia donde no hay universidades, como el Baupués, Guainía, donde no existe universidad. Inclusive en las zonas que han sido más golpeadas por el conflicto armado interno, la presencia de las universidades es muy limitada. Eso contrasta con la concentración de la oferta y de la cobertura educativa en el centro del país. Así que esa realidad la planteo y hace parte de la reflexión que voy a hacer hoy, porque eso requiere una mirada objetiva, pero también una mirada propositiva y alternativa, sobre todo hoy, cuando el país vive momentos convulsionados de marchas y de protestas, donde la fuerza más activa en esas protestas son los jóvenes. Pues esos jóvenes hoy piden el reconocimiento de derechos y la materialización de esos derechos. Y uno de esos derechos tiene que ver con el acceso a la educación pública superior, que significa el acceso al conocimiento y lo que eso implica para el desarrollo no solamente de los sueños de estos jóvenes en cuanto a la construcción de un presente y de una sociedad diferente, sino en el jalonamiento del desarrollo de una sociedad. Por ello, esta columna le he llamado «Debemos incrementar cobertura en educación pública superior», y lo planteo como un interrogante pues abierto al diálogo y abierto al análisis por parte de la ciudadanía. El sistema universitario estatal ha evolucionado en las últimas 2 décadas. Avance evidenciado a través de indicadores como cobertura estudiantil, cualificación docente, fortalecimiento de la investigación, incorporación de nuevas metodologías y tecnologías en los procesos de enseñanza-aprendizaje, bilingüismo, internacionalización, movilidad estudiantil y docente, infraestructura física, organización y eficiencia, que lo ha llevado a ser competitivo de acuerdo a los estándares de calidad exigidos. En los años 90, las 32 universidades públicas proyectaban sus metas basadas en las exigencias propias de la época para el sector de la educación superior, que no incluían temas como la formación doctoral, dedicación a la investigación, segunda lengua para estudiantes y docentes, acreditación de alta calidad, modernización administrativa y certificación de procesos. Lo anterior porque su quehacer estaba enfocado principalmente en la docencia. Actualmente, las universidades estatales han fortalecido los procesos académicos, de investigación, organización, al concebirse como instituciones que aportan al desarrollo humano, social, cultural, económico, productivo y científico en la región y el país, sin olvidar su esencia como claustros académicos autónomos caracterizados por la libertad científica y de cátedra. Los indicadores muestran los esfuerzos y avances del SUE. El indicador de cobertura estudiantil para pregrado y posgrado reflejan un incremento en la cobertura estudiantil
en programas de pregrado del 57.9% entre los años 2004 y 2017, lo que significa que las universidades oficiales admitieron dentro de sus campus 211.308 estudiantes adicionales de pregrado. En el caso de los posgrados, se evidencia un incremento en la cobertura estudiantil de 184.84% entre los años 2004 y 2017, lo que significa que las universidades oficiales admitieron dentro de sus campus 30.483 estudiantes adicionales de posgrado en el periodo analizado. Estos indicadores muestran un esfuerzo de las universidades por aumentar cobertura. Este esfuerzo es un avance importante que requiere continuidad y sostenibilidad por parte del Estado. En este sentido, uno de los problemas en educación superior es la incapacidad de responder a la alta demanda de acceso a educación superior pública, que se profundiza en distintas regiones del país, teniendo en cuenta que Bogotá concentra 114 universidades, es decir, el 33% del total de las universidades del país. Ciudades como Bogotá, Cali y Medellín tienen el 52% del total de la oferta educativa superior en Colombia. Es decir, el centro del país posee la mayor cobertura en educación superior. En contraste con lo que sucede en muchas regiones de Colombia, departamentos como Vichada, Guainía y Vaupés no tienen universidades, y los territorios más afectados por el conflicto armado solo tienen entre 1 y 3 universidades, lo que refuerza la tesis sobre el excesivo centralismo con que se ha concebido el desarrollo. En consecuencia, es impostergable incrementar cobertura universitaria pública en regiones donde la presencia estatal es débil. La cobertura en educación superior es un problema estructural en la sociedad colombiana, lo que afecta a la juventud y en especial los sectores vulnerables, quienes han estado excluidos del acceso a ese derecho fundamental. En los actuales momentos de protestas sociales, es impostergable e ineludible intervenir este problema que niega el derecho a la educación superior de 2.500.000 jóvenes. Incrementar cobertura en educación superior pública significa construir justicia y reconstruir el tejido social en una sociedad donde la juventud ha sido condenada a convertirla en ejércitos de reserva para la guerra y todas las formas de ilegalidad. La sociedad colombiana debe ser pensada con sentido solidario, justo y generacional. Nuestra generación debe dejar a las generaciones presentes una sociedad distinta a la que nos ha tocado vivir. La situación de los jóvenes es dramática en cuanto a oportunidades en materia social, no solo de acceso a la educación superior, sino de empleo, salud mental y momentos oportunos para construir un proyecto de vida digno. Situación que se profundizó por los efectos de la pandemia del COVID-19. Las cifras del DANE para el último trimestre de 2021 evidencian un preocupante drama social. El informe define que la juventud es la etapa de la vida comprendida entre 14 y 28 años. En esta etapa, las personas se encuentran en proceso de consolidación de su autonomía intelectual, física, moral, económica, social y cultural, que hace parte de una comunidad política. En este sentido, ejercen su ciudadanía, pero además indica que la tasa de desempleo en marzo de 2021 en Colombia es de 23.2%. Este indicador se hace mucho más dramático cuando observamos el porcentaje de personas jóvenes entre 14 a 28 años, sin ocupación ni matrícula educativa en el último trimestre del año 2021, que es del 27.7%. Dicha cifra se comparan con otras ciudades, donde Montería tiene un 26.4% de jóvenes sin ocupación ni matrícula educativa. Este escenario social complejo y adverso requiere de un liderazgo político, social y económico que intervenga y proponga alternativas reales y viables para que los jóvenes de Colombia tengan oportunidades de realizar sus sueños y proyectos de vida.
El esfuerzo social debe centrarse en crear las condiciones para una vida buena y justa. Debemos incrementar cobertura en educación superior pública. Esta era la reflexión, que pretende precisamente suscitar la reflexión nacional, la reflexión regional. Este es un problema estructural, el acceso a la educación superior. Hoy en Colombia hay 2.500.000 jóvenes que no tienen acceso a educación superior, ni en el sistema público ni en el sistema privado. Ese es un problema que requiere una intervención decidida para revertir ese indicador, es decir, dar esas oportunidades a esos 2.500.000 jóvenes. Hoy la cobertura en Colombia es el 52%. Hoy hay 2.500.000 jóvenes en el sistema de educación superior público y privado. En el público, que son las 32 universidades públicas, hay 680.000 estudiantes matriculados. A eso le podemos sumar las 30 instituciones técnicas y tecnológicas públicas, donde hay alrededor de unos 500.000 estudiantes. Estamos hablando de una cifra de algo así como 1.150.000 en el sistema público de los 2.500.000. Es decir, el resto está en el sistema privado. Y el 48%, que más o menos 2.500.000, no tiene acceso hoy. Y esa es una realidad que, como acabo de explicar en la lectura, se profundiza mucho más en las regiones que han sido golpeadas por el conflicto armado, donde pues, la presencia en cuanto a acceso a educación superior es prácticamente nula. Y contrasta igualmente con la concentración en cuanto a esa oferta de cobertura. Como señalé, en las 4 principales ciudades del país se concentra prácticamente el 53% de la matrícula en cuanto a acceso. ¿Eso qué requiere? Pues, por un lado, una política pública de Estado decidida que haga posible la masificación y la democratización de los jóvenes a educación superior. Eso es un imperativo, eso debe ser una acción, digamos, impostergable. Por supuesto que ha sido un problema de décadas en Colombia, es decir, no se ha mirado esta realidad, pero creo que el momento histórico lo exige. Creo que todos los momentos son oportunos en cuanto a poder intervenir problemas y resolver problemas de esta naturaleza de carácter social, y sobre todo que la afectación que genera este problema es a los jóvenes, esos jóvenes que son el presente de una sociedad, esos jóvenes que son la fuerza vital para transformar una sociedad. Pues esos jóvenes requieren de esas oportunidades, y qué mejor que el acceso al conocimiento, que hace posible no solamente cambiar su visión de la vida, sino dignificar su proyecto de vida, generar movilidad social y a la vez apalancar el desarrollo de su región. Si nosotros logramos en los próximos años como sociedad darle oportunidad a esos 2.500.000 jóvenes que hoy están por fuera del acceso a la educación superior, estoy seguro que estaremos rompiendo el círculo de la violencia y de la pobreza en Colombia, sobre todo en las zonas periféricas. Ese es el ejercicio que he tratado de hacer y que voy a seguir haciendo en los próximos domingos, en las próximas columnas, es poder visibilizar lo que nos anima. Y aquí hablo en mi calidad no solamente de rector de la Universidad de Córdoba, sino de presidente del sistema universitario estatal, porque es una preocupación de todos los rectores, y es una preocupación de todo el estamento universitario nacional, y sé que es una preocupación del gobierno, y allí hemos coincidido. Y sobre esa coincidencia hemos hecho aportes importantes en el reconocimiento de esos problemas estructurales. Sabemos que esto no va a tener una respuesta inmediata, pero que esto también requiere trazar una hoja de ruta, trazar unas orientaciones en conjunto para que paulatinamente este factor adverso, este problema adverso pueda ser resuelto en el mediano y largo plazo. Así que continuaremos estas reflexiones. Quedan abiertos aquí muchos interrogantes pues para la discusión y para la reflexión ciudadana, que es lo que nos anima en este espacio de todos los domingos, y es precisamente hacer este ejercicio pedagógico, este ejercicio educativo, siempre bajo el criterio de los argumentos, de las razones, y abierto a un diálogo franco, sincero, que permita no solamente entendernos y establecer acuerdos, sino seguir avanzando en la comprensión de nuestra problemática social, porque es la única manera no solamente de visibilizarlo, sino de plantear las alternativas que se convierten en acciones de transformación. Muchas gracias.